¿Usted tiene una opinión sobre el caso de los hermanos Noble Herrera? Sí, creo que todos tenemos una opinión, yo tengo la mía también. A ver, es muy difícil opinar en la política de este tema porque siempre en esta Argentina binaria o a uno lo ponen a favor o en contra de Clarín. Pero a mí me parece que lo que tenemos que hablar es de la necesidad de saber la verdad. Durante mucho tiempo se habló sobre la posibilidad de que los hijos de la señora de Noble sean chicos apropiados de alguna de las víctimas de la dictadura. Y lo que me parece es que está empezando a verse que no ha sido así. Y está empezando a verse por los caminos habituales, que es a los que se someten todos los que se ven obligados a este tipo de investigaciones. Y me da la impresión que hay que aceptarlo así, porque lo importante es saber la verdad, lo importante no es plantear esto como bandos. Yo hoy la escuchaba a Estela y empiezo por decir que Estela ha hecho cosas demasiado importantes en Argentina como para que una declaración Carlotto, como la de hoy, Estela de Carlotto, pueda opacar todo lo que hizo Estela. Pero Estela no debe hablar de bandos, porque la que está interviniendo es la justicia, exclusivamente. No hay dos bandos. Se planteó un dilema judicial y se está resolviendo judicialmente. Y se está resolviendo como se han resuelto todos los problemas judiciales de esta característica en Argentina. Y las cosas dan o muestran que no ha sido como algunos presumieron. Y lo más grave de todo esto es haber convertido esto en una bandera política. Esto es lo más grave de todo esto. Tan grave como lo de papel prensa. Yo estoy sometido a sumarios ridículos en la Comisión de Valores por el tema de papel prensa. Usted fue miembro del directorio por el Estado. Y yo cada vez que veo que el gobierno decidió seguir a un personaje de la talla de Papaleo para hacer una denuncia de ese tipo, me asombro, no logro salir de mi asombro. Y me parece que son cosas que uno debe prestarle atención adecuadamente, porque son cosas que están muy mal hechas, realmente están muy mal hechas. Ahora, también debo decir, la señora de Noble debió haber sometido, los hijos de la señora Noble debieron haberse sometido mucho antes a este examen que ahora han hecho y hubiéramos disipado estas dudas mucho antes y algunos, si quería usarlo con fines políticos, no lo podría haber hecho. Con lo cual allí tienen una suerte de responsabilidad concurrente, si vale el término. Pero ojalá que el tema se aclare y se dilucide lo antes posible y de una vez por todas sepamos que por lo menos esos chicos no nacieron en la clandestinidad o en el cautiverio de sus madres y nadie los arrancó de sus familias para maltratarlos poniéndolos con una identidad falsa en manos de otros. Bueno, vamos a la política. Vamos. Usted, antes de jefe de gabinete y todo lo demás, fue siempre un dirigente de la capital, un dirigente del peronismo de la capital. ¿Cómo vio la elección de la capital? ¿Qué lecciones le sacó para usted la elección última de la capital? La primera lección es una lección que tiene que ver con entender que hay una cantidad de sujetos independientes, de electores independientes en la ciudad de Buenos Aires particularmente alta. Y que es necesario hablarle siempre a esos independientes porque finalmente son los que resuelven las elecciones. La primera conclusión que saco respecto de del espacio del que yo soy parte y al que voté, el de Daniel Filmus, es que me parece que hicimos una campaña muy cerrada, muy dirigida a los propios, con muy poco discurso para esos independientes. Y eso se terminó expresando en votos. De hecho, no fuimos más que lo que éramos, apenas 3 puntos más de lo que éramos. Lo que éramos, para que la gente me entienda, es lo que Cristina sacó en el año 2007, 24 puntos, hoy sacamos 27. El segundo punto, creo que como parte de esa dialéctica cerrada, que solo le habla a los propios y no le habla a los independientes, se encaramó en la punta o en la cima de la campaña a un joven de quien no tengo nada que decir, que es Juan Cabandier, pero que es representativo supuestamente de una juventud multitudinaria que venía a acompañar este proceso y que dejó en evidencia su formidable incapacidad para hacerlo. Sacó la mitad de los votos de Filmus. Toda la campaña estuvo concentrada en su promoción y en detrimento de otras 2 listas que tenían la condición de estar cercanas al oficialismo, pero con mayor autonomía, con mayor independencia. La de Aníbal Ibarra y Gabriela Cerda. Exactamente. Y el resultado es espantoso. El resultado es espantoso, porque no solamente la juventud, las multitudes juveniles no llegaron, sino que se fueron a votar la Macri. Porque los jóvenes entre 18 y 30 años es la mayor proporción de votos que ha tenido Macri. Con lo cual este es el segundo llamado de alerta. Si uno además tiene en cuenta
que por esos jóvenes se han generado un montón de conflictos en el interior del país. La Pampa es un caso, para poner un ejemplo. Mendoza ha sido un caso. La provincia de Buenos Aires ha sido un caso. No, Córdoba también, ¿no? Córdoba ha sido un caso. Entonces me parece que eso es para prestarle particularmente atención, porque evidentemente esa organización juvenil, de ahí hablando de la Cámpora, tiene algún poder de movilización, tiene alguna capacidad militante y tiene una formidable incapacidad a la hora de traccionar votos a favor. Por lo que escucho, la culpa no es tanto para ustedes Filmus, sino del gobierno nacional en el resultado. Bueno, es que además el gobierno nacional no solamente diagramó esta estrategia de campaña, sino que lo sometió a Filmus y al mismo Tomada, que son dos personas valiosas, con criterio. Filmus es un hombre del que uno puede solo decir cosas buenas. Lo vio sometido a cosas increíbles. Para empezar, la absurda campaña interna, que durante 1 mes y medio, 2 meses se extendió, que era una campaña que le hablaba a gente que nunca iba a resolver nada. Por eso yo siempre decía, alguna vez que acá creo que se lo dije, era más fácil que le pidan una audiencia a la presidenta y que le digan a la presidenta a ver elegir entre los 3, porque hubiera sido mucho mejor. Y yo creo que eso ha caído muy mal, no porque esto no ocurra en otras fuerzas políticas, efectivamente ocurre en otras fuerzas políticas, pero el gobierno ha promovido una ley para que los independientes se metan en los partidos políticos y ha hecho un gran revuelo con estas internas abiertas obligatorias que tampoco nadie sabe muy bien para qué sirven, para precisamente que los independientes se metan en los partidos. Y cuando era hora de que se metan, esto se resolvió del modo más raro, con una suerte de casting entre candidatos. Me parece que todo eso tiene una responsabilidad central, que es el gobierno nacional, sin ninguna duda. Y cuando uno decide de un modo tan cerrado, de un modo tan autónomo, bueno, la consecuencia que uno tiene que esperar es que cargar con las consecuencias negativas de esa decisión. En una elección las consecuencias negativas son las derrotas. ¿La presidenta está en condiciones de ganar en primera vuelta en octubre? Todo indica que sí, porque la presidenta tiene un nivel de votos importante y yo creo que con la diferencia que está obteniendo en el norte y en la Patagonia, logra compensar la franja del medio, que es donde más débil puede llegar a estar, pero por muy débil que está, sigue ganando, ¿no? ¿Cómo será el segundo mandato de Cristina? Tiene que ver con que haga la lectura adecuada de lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Está pasando que hay una sociedad que está conforme con lo que la economía, cómo funciona la economía, está conforme con los grandes lineamientos de esto que ha dado en llamarse el modelo, que tienen que ver con mejorar la productividad, con garantizar un nivel de empleo determinado, con la defensa irrestricta de los derechos humanos, con el enjuiciamiento de los genocidas. Con eso está mayoritariamente la Argentina a favor, pero está preocupada por otras cosas, ¿no? Está preocupada por algunos aspectos de la economía que empiezan a crujir, que tienen que ver con cuestiones fiscales. Esto la gente no lo siente tanto, pero sí siente más el tema de la inflación. El gobierno piensa que si no habla del tema, el problema no existe, y el problema está en todas las calles de Buenos Aires, instalado. Y el no hablarlo solo afianza el criterio que dice el que cayó otorga. Entonces me parece que allí el gobierno tiene una dificultad para resolver. El gobierno además tiene una segunda dificultad para resolver, que es el de volver a abrirse. El gobierno no solamente no se abre, sino que cada vez tiene una vocación más expulsiva. Todo lo que ha pasado con sectores del peronismo, todo lo que ha pasado con algunas organizaciones sociales, es un dato de lo que estoy diciendo. Y además está decir, no hace falta que se lo diga a cualquiera, que no soy yo el promotor ni de Moyano ni de Elía, y que no soy yo el más querido por ellos. Lo que sí creo que esos sectores, como a los intendentes de Buenos Aires, no se los puede tratar maravillosamente bien y ponerlos en un pedestal durante 2 años, y cuando llega el momento de la campaña decirles, ustedes son piantavotos. La verdad, lo mejor sería que si queremos debatir cuál es el rol de las organizaciones sociales o cuál es el rol del sindicalismo en la política argentina, lo debatamos y pongamos en un escenario el debate. Seguramente yo voy a estar con los que dicen que debe cambiar la representación de esos sectores en la política argentina. Seguramente voy a estar con ellos, pero debatámoslo. No, cuando esto se resuelve por el imperio o la decisión de una sola persona, esto es particularmente negativo. Usted fue amigo de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner. ¿Qué es lo que cambió para usted desde la muerte de Néstor Kirchner? ¿Hubo cambios profundos en el gobierno, en la manera de administrar la política? Yo creo que Cristina ha sufrido particularmente
el problema de la 125, la resolución 125. Y está construyendo para el futuro un gobierno de obedientes, no un gobierno ni siquiera de leales, porque los leales son los que dicen Le las quedó, cosas. digamos, el fantasma de Cobos. Quedó el fantasma de Cobos, entonces se está seleccionando con la idea de que nadie se desbande y nadie le cuestione nada, está organizando ese gobierno del futuro. Y a mí me parece que ese es un muy mal presagio. La sola elección de su vicepresidente, que seguramente es un hombre que ha adherido lealmente al proyecto en los últimos tiempos, en las épocas que estábamos con Néstor en el gobierno, era un personaje de segunda línea del ANSES, pero el encumbramiento que ha tenido el lugar... ¿Está de acuerdo usted con la designación de... Me parece que no es representativo de aquello que queríamos representar, y el hecho de... Yo cuando veo los elogios que Durán Parva le prodiga a Sí, Vudú, me extrañó también, sí, lo dijo. estoy doblemente preocupado. Cuando dice que es muy parecido a Macri y todas esas cosas, doblemente preocupado estoy. Pero me parece que no es representativo de lo que nosotros quisimos representar. Esto, la verdad, valga la redundancia. Me parece que debió haber sido otra la elección de la presidenta y debió haber tenido en cuenta más otros sectores que son centrales para el desarrollo futuro del gobierno. Por ejemplo, el peronismo. ¿Qué va a ser del peronismo? El peronismo indefectiblemente tiene que entrar en un proceso de revisión de todo. Y de una vez por todas tenemos que resolver qué queremos representar como peronismo. Porque acá el tema de estar en el poder dilata esta discusión y nos hace convivir a sectores absolutamente antagónicos. Yo estoy mucho más cerca de Cristina que de Duhalde. Y estaba mucho más cerca, definitivamente, estaba absolutamente al lado de Néstor cuando él confrontaba con de Narváez. Ahora resulta que ya no entiendo muy bien por qué Cristina y Menem parecen ser parte de un mismo proyecto, y estas cosas a uno lo confunden enormemente. Y es porque claramente no se dice qué es el peronismo. Y este es un debate que debemos dar. ¿Y hay dirigentes para dar ese debate? Yo creo que sí, y yo estoy decidido a darlo. Días atrás un periodista del diario donde usted escribe me hizo un artículo y terminó diciendo que él estaba más preocupado que yo por lo que me iban a hacer por decir estas cosas. Pero ahora yo espero que no hagan nada, simplemente que me escuchen y que empiecen a pensar que hay que hacer cosas. Esto es todo lo que quiero que hagan. Porque yo hablo desde un lugar que es un lugar que me tiene a mí incluido en ese proyecto que estoy cuestionando. No estoy de la vereda de enfrente. La verdad, si este proyecto le va mal, yo pierdo con el proyecto. Por lo tanto, debieran escuchar con más razón lo que uno les está diciendo. Gracias, Alberto. No, muchas gracias. Una pausa.